És un resum de les al·legacions que estan elaborant ara mateix des de l'Associació per la Conservació dels Ecosistemes de la Manchuela y Ecologistas en Acción de Albacete. Dice, después del correspondiente estudio de los documentos presentados, miembros de ASEM y de Ecologistas en Acción Albacete estamos preparando una serie de alegaciones. A continuación, se señalan de manera resumida y se comparten con el resto de la ciudadanía. Primero, si los recursos de agua en régimen natural son cada vez menores, necesariamente deben reducirse los usos que hasta ahora se están produciendo. Nos manifestamos contra el actual proceso de planificación hidrológica y sus resultados, que lejos de asumir una realidad configurada por recursos de agua cada vez más escasos y deteriorados, se instala en la autocomplacencia y en la creencia de que con más obras se podrán seguir abasteciendo usos absolutamente depredadores e insostenibles desde el punto de vista físico. Segunda, solicitamos la inclusión de nuevas zonas húmedas a la hora de estimar las restricciones medioambientales en las masas de agua subterráneas. Laguna de Asequión en Albacete, Laguna de los Ojos de San Jorge en Albacete también, Laguna del Salobral, Laguna de Ollas Vacas, Laguna de Albaidel, Laguna de Fuente Charro, Laguna del Galayo, también todas estas en Albacete. En todos los casos ha sido el drenaje por rebosamiento de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental la que garantizaba los aportes a estas zonas húmedas. De ahí que sea necesario establecer una restricción ambiental muy superior a la propuesta sobre dicha masa de agua subterránea. Dicha restricción debe consistir en reducir los bombeos hasta los niveles previos a la fuerte expansión del regadío posterior a los años 70. Tercero, ampliación de las zonas protegidas para baño, incluyendo el tramo completo de los ríos Júcar, Cabriel, Valdemembra, Lesusa y Jardín, pues históricamente los habitantes de sus municipios ribereños y aledaños han utilizado sus aguas para el baño, hasta que la contaminación, la merma de caudal o las variaciones bruscas de caudal lo impidieron. El uso de agua para baño es un uso no consultivo, además de buen indicador del estado de conservación de nuestros ríos. La potenciación de este uso entre la población y su adecuada protección es absolutamente compatible con la disposición del recurso para el resto de usos. Cuarta, inclusión como nueva zona protegida del humedal de Arenillas de Alborea, en Albacete. En el arroyo de la Cañada o Rambla de Bes, es destacable este sistema lagunar por ser un espacio de biodiversidad botánica y faunística excepcional en un entorno agrícola y monótono. Este humedal lo forman algunas parcelas agrícolas inundadas la mayor parte del año. Quinta, es preciso aumentar y garantizar los aportes hídricos a humedales, manantiales y fuentes en el proyecto de plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar. Las restricciones ambientales que establece el mismo son insuficientes para garantizar el buen estado ecológico de estos pequeños espacios de agua. Ante el nuevo proceso de planificación en la cuenca del Júcar, debe plantearse como objetivo prioritario la recuperación de los niveles piezométricos de las masas de agua subterráneas hasta sus cotas históricas en régimen natural, como único camino para conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua subterráneas que permita de nuevo el afloramiento de las fuentes y los manantiales que nacen a partir de las mismas. Hay que establecer mayores niveles de protección para los manantiales y captaciones de aguas subterráneas ligadas al abastecimiento urbano, considerando no solo los manantiales y captaciones superficiales que son almacenadas en un depósito regulador y a partir de ahí conducidas hasta las viviendas para su uso final. También hay que tener en cuenta las que emanan y posteriormente corren libres o son retenidas en balsas para riego o han sido utilizadas para acopiar agua y acarrearla hasta sus casas para uso de boca por las personas del entorno. Séptimo, hay que eliminar las prórrogas y los objetivos menos rigurosos para alcanzar el buen estado cuantitativo y cualitativo de determinadas masas de aguas subterráneas, en particular de la de Mancha Oriental y la de Almansa, que deberían cumplirse en 2015
tanto el buen estado cuantitativo y cualitativo, no estando justificada su prórroga hasta 2027. En octavo lugar, hay que aumentar la relación de masas de agua subterráneas en mal estado que contiene el borrador del proyecto de plan hidrológico, sin perjuicio de que lo ideal sería contar con una red de piezometría suficiente en toda la demarcación, pero ante la ausencia de la misma no se puede resolver de manera optimista sobre la situación de determinadas masas de agua que no presenta tendencia al descenso, no se dispone de datos, aduciendo falta de datos y, por tanto, ocultando problemas ciertos como el descenso de niveles piezométricos que se puede constatar por otras vías. Cada vez más estudios confirman que en los últimos años existe una tendencia clara al descenso de niveles piezométricos. Ello se corrobora por informaciones orales de vecinos que hablan de la profundidad a la que se encontraba antaño el agua de los pozos y a la que se encuentra ahora, así como por la merma de caudal o el secado de multitud de fuentes y manantiales que hasta hace no más de 3 o 4 décadas tenían caudales permanentes a lo largo de todo el año. Novena, hay que desestimar la realización del proyecto de obras de abastecimiento desde la etapa del Picasso a los municipios de La Manchuela, de Albacete y Cuenca. La mejor garantía de dicho abastecimiento son las abundantes aguas subterráneas que en general tienen todos los municipios de la zona. Por eso, su cuidado y la revitalización de multitud de usos humanos asociados a sus fuentes y manantiales son la mejor manera de conservar los recursos de agua autóctonos y, por tanto, la justificación para abandonar megaproyectos como este. Pero la alternativa de gestionar mejor lo propio, aun siendo la más barata y la mejor para el territorio y para la mayoría de sus habitantes, no es la más rentable para los potentes grupos de presión interesados en manejar grandes presupuestos de obra y proyectos de gestión centralizada de servicios públicos a través de multinacionales privadas. A este respecto hay que recordar que la Asociación para el Desarrollo de La Manchuela, entidad que agrupa a 25 municipios de La Manchuela de Albacete supuestamente beneficiados por el proyecto, presentó el pasado mes de junio de 2010 alegaciones al esquema provisional de temas importantes de la demarcación hidrográfica del Júcar y en lo que se refería al proyecto que nos ocupa mostraba su absoluto rechazo al mismo. Décimo, igualmente no habría que desarrollar la segunda fase del proyecto de sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha Oriental. Dichas obras de sustitución de bombeos solo buscan garantizar el suministro a los regadíos de la zona, precisamente los causantes de la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental. En el mejor de los casos, el agua superficial que se detraiga para la sustitución de bombeos se compensará dentro de varios años si finalmente se recupera el acuífero debido a los menores bombeos. Pero a varios años vista, hasta que se produzca esta hipotética recuperación de niveles que vuelva a interconectar el acuífero con cauces y manantiales, el agua que va a correr por el río va a ser menor de la que ahora lo hace, en la misma cuantía en que se detraiga de Alarcón para sustituir dichos bombeos. En el futuro, el caudal del río Júcar será más vulnerable de lo que ya lo es ante los vaivenes de la acción humana y del cambio climático. 11. Habría que aumentar los caudales mínimos del río Júcar en la salida del embalse de Alarcón y en el puente de Carrasco, la zona de la Roda, pues lo que actualmente establece la memoria del proyecto de plan hidrológico establece un caudal mínimo absolutamente insuficiente para el río Júcar. En vez de 2 metros cúbicos segundo en la salida del Alarcón, debería aumentarse a 3,5 o 4 metros cúbicos por segundo. Por su parte, en el puente de Carrasco, en vez de 0,6 metros cúbicos por segundo, debería aumentarse a entre 2 y 3,5 metros cúbicos por segundo. Ello por entender que ambos puntos están íntimamente relacionados, desembalses de Alarcón y tramos de Madrigueras Coasiermas y Puente de Carrasco, y que en la situación actual del acuífero descolgado, un desembalse inferior a 3,5 o 4 metros cúbicos en Alarcón no permitiría conseguir un caudal de 2 a 3,5 en las zonas referidas aguas abajo. 12. Recuperar los niveles piezométricos históricos del acuífero de la Mancha Oriental. Se considera que los niveles piezométricos de los años 70
serían representativos de dicho régimen, cuando los únicos bombeos del acuífero eran los destinados al abastecimiento a poblaciones y a pequeñas superficies de regadío. 10.000 hectáreas en 1970 frente a 110.000 en 2009. Y ello para que todos los ecosistemas que se han degradado o desaparecido en este tiempo vuelvan a recuperarse. Hay que elevar niveles pisométricos para que luego los drenajes naturales vuelvan a funcionar, recuperando así los ecosistemas perdidos años atrás. Esa elevación de niveles requiere una restricción ambiental muy cercana al nivel de los recursos renovables, lo cual no implica en ningún caso renunciar al uso de dichos caudales considerados como restricción ambiental, pues los mismos estarían disponibles para ser utilizados sin generar grandes daños ambientales una vez que los mismos hayan retornado a los cauces principales después de transitar por fuentes manantiales y sus ecosistemas asociados. 13ª. El abastecimiento urbano de los municipios situados sobre el acuífero de la Mancha Oriental debería realizarse a partir de aguas subterráneas, por ser esta la forma más segura y menos costosa de garantizar el suministro. El posible abastecimiento con aguas superficiales debería reservarse a determinadas zonas de regadío cuyo interés social así lo aconsejara. La experiencia ha demostrado que las carísimas obras de traída de agua de Albacete, desde el embalse de Alarcón más la potabilizadora que ha requerido por su insuficiente calidad, no han bastado para garantizar el suministro a la ciudad, que ha debido seguir echando mano de los tradicionales pozos. El problema es bien sencillo. Se pretendía abastecer la ciudad de Albacete y su área metropolitana con aguas superficiales cada vez más escasas y por lo tanto susceptibles de no estar disponibles ante los tiempos que corren marcados por sequías permanentes. Cuidemos las aguas subterráneas y nunca pondremos en peligro el abastecimiento del agua a la población. 14. Eliminación de todos los trasvases de agua intercuencas hidrográficas naturales que actualmente tienen lugar en la demarcación hidrográfica del Júcar. En concreto, deberían eliminarse los que tienen como cuenca de origen de los recursos la del Júcar y con destino a las cuencas del Palancia, Turia y Vinalopó. Y ello con independencia del uso del agua trasvasada en las cuencas de destino. Los recursos que ahora se obtienen a partir de este trasvase deberían conseguirse mediante una adecuada conservación y reasignación de los recursos subterráneos y superficiales de las propias cuencas de destino, así como mediante medidas extraordinarias como la desalinización. Y para finalizar, Gregorio nos ha incorporado una nota sobre cómo responde la Confederación Hidrográfica del Júcar a las alegaciones de los grupos ecologistas. Y se pregunta, ¿merece la pena seguir planteando alegaciones a una administración que ante la petición de información y argumentos o no contesta o lo hace con soberbia? Y voy a terminar, me queda solo una página con el caso que refiere por el cual se refiere esta pregunta. Con fecha 30 de enero de 2009, fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete el anuncio de información pública del proyecto de abastecimiento desde el embalse del Picasso, Cuenca, a distintos municipios del sur de la provincia de Cuenca y norte de la de Albacete y Adenda, que en lo sucesivo denominaremos proyectos sin más. Con fecha 26 de febrero de 2009, con número de registro de entrada 4076, la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela y Ecologistas en Acción de Albacete presentaron alegaciones conjuntas relativas al mencionado proyecto. Con fecha 30 de julio de 2010, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en la Dirección General del Agua, dictó resolución mediante la que aprueba el expediente de información pública de este proyecto de abastecimiento. Dicha resolución de aprobación de expediente de información pública considera que las alegaciones presentadas por los grupos ecologistas carecen de suficiente justificación, por lo que deben ser desestimadas. Ante esta decisión, los grupos ACEM y Ecologistas en Acción Albacete manifestamos nuestra total contrariedad y malestar por los siguientes motivos. Sirva como ejemplo esta alegación de entre las 9 que presentamos. Contenido de las alegaciones.
El proyecto en nada ayuda a atajar las causas del deterioro, además de no ser el más eficiente ni en la inversión inicial ni en el posterior mantenimiento de las instalaciones y, por lo tanto, no debería llevarse a cabo. No ayuda a corregir la mala gestión reinante. Los problemas de abastecimiento en los municipios que se pretenden abastecer con este proyecto no son fruto de la escasez de agua, sino de su mala gestión, puesto que están asentados sobre abundantísimas aguas subterráneas. Los argumentos desestimatorios de la resolución dicen literalmente: con respecto a lo manifestado sobre las causas de los problemas del abastecimiento actual, indicando que son consecuencia de la mala gestión de los recursos, es necesario hacer constar que se trata de una mera manifestación y que no se aportan datos que justifiquen su veracidad. Contraargumentos para estimar las conclusiones. La resolución no asume que los problemas del abastecimiento actuales son consecuencia de la mala gestión de los recursos. Afirma que se trata de una mera manifestación y que no se aportan datos que justifiquen su veracidad. Pues bien, por nuestra parte reproducimos íntegramente un párrafo contenido en la página 3 del proyecto que nos ocupa y que es absolutamente demoledor en este sentido. Respondemos a la Administración con afirmaciones y argumentos que la propia Administración utiliza. Sobre la gestión sobre la región se asientan unos 70 núcleos poblacionales, 145.000 habitantes, que dependen en cuanto a recursos hídricos y en gran medida de sus acuíferos, fundamentalmente de la unidad hidrogeológica denominada Mancha Oriental. La situación actual de sobreexplotación de los acuíferos, el descenso paulatino de los mismos, unido a la escasez pluviométrica propia de la zona, junto con la degradación de la calidad de las aguas por uso de abonos, pesticidas y vertidos industriales, hacen que sea urgente y perentorio atender en una primera fase, mediante recursos externos, los abastecimientos de la región. Esta es la cita textual a la que se refería la contraargumentación anterior.